Immanuel Kant dijo expresamente: el reino de las sombras es el paraíso de los soñadores. De hecho, los románticos de todos los tiempos se han precipitado a estas sombras y se han sentido atraídos por la oscuridad. Pero este reino de las sombras es la fuente de todos los miedos. La religión cristiana ha creado el infierno basándose en ellos, y la Sagrada Roma posee aquí sus provincias más productivas. En el Hades, el reino de las sombras fue denominado así del nombre del dios del mundo inferior. Hay algunas figuras heroicas que han recibido un trato especial. Este es, por ejemplo, el caso de Sísifo. Debía subir rodando una pesada piedra hasta lo alto de una colina, que volvía a caer rodando por el otro lado, viéndose obligado a volver a subirla, y de nuevo rueda hacia abajo, y así sucesivamente por toda la eternidad. Es el prototípico del neurótico obsesivo. Luego están las Danáides, que son 50 mujeres que en la noche de bodas atravesaron el corazón de sus esposos con largas agujas. En castigo se ven obligadas a llenar de agua una tina sin fondo. Como no llegan a cumplir su cometido, tienen que volver a comenzar desde el principio. Quizá este trabajo no sea difícil, pero es absurdo, carece de sentido. Esta falta de sentido era, para los griegos, la idea del infierno. No sé lo que dirían si fuesen a una fábrica de hoy y mirasen a su alrededor. ¿No les recordaría este trabajo a los suplicios del Hades? Junto a Sísifo, el personaje más destacado de los torturados en el Hades es Tántalo. Su tormento se ha hecho simbólico hasta el día de hoy. Se habla del suplicio de Tántalo. Le estamos viendo. Está en el agua. El agua le llega hasta la cadera. Tiene mucha sed. Cuando se agacha para beber, el agua desaparece ante sus ojos. Tiene mucha hambre. Por encima de él cuelgan ramas colmadas de los mejores frutos. Cuando pretende agarrarlas, el viento las aparta de un soplo. ¿Qué ha hecho Tántalo para ser torturado eternamente de una forma tan simbólica? Porque hay que añadir una cosa: también es inmortal. El resto de las sombras palidecen con el tiempo, es decir, pierden la conciencia de su situación. Tántalo tiene constantemente presente su tortura. Tántalo es hijo de Zeus. Como Zeus le quería entrañablemente, podía sentarse a la mesa de los dioses en el Olimpo cuando era pequeño. Así, pudo espiar las conversaciones de los dioses, y todo aquel que escuchara las conversaciones de los dioses se convertía, así lo exigía el mito, en inmortal. Había bebido el néctar y comido de la ambrosía de los dioses. Pero más tarde cometió un crimen. A los ojos de los dioses, lo fue. Violó su hospitalidad guardándose algo de ambrosía, porque con ello quería presumir en la tierra delante de sus amigos. Era muy rico, todos le invitaban a sus casas, todos querían ser amigos suyos, todos le agasajaban. Él fanfarroneaba e invitaba a los amigos, dándoles a probar néctar y ambrosía. Tuvo la sospecha de que los dioses le habían descubierto y pensó para sí: si invito a los mismos dioses a comer a casa, quizás se apacigüen y hagan la vista gorda. Al fin y al cabo soy hijo de Zeus. Dicho y hecho, invitó a los dioses a su morada terrenal y efectivamente fueron todos. Entonces se dio cuenta de que en casa no tenía suficiente para todos. Se quedó avergonzado. Había subestimado el apetito divino y esto incitó su fantasía catastrofista. Algo así pasa
se comete un fallo y en vez de estimular a la fantasía para que le inspire a uno la manera de salir del apuro, no se le ocurre más que otros errores y se siente la necesidad urgente de probar por lo menos uno. Este es el caso de lo que le sucedió a Tántalo. Quiso probar a los dioses, quiso comprobar si también fuera del Olimpo eran seres tan poderosos. Quería saber si de verdad son omniscientes. Cometió un crimen espantoso. Mató a su hijo Pélope, lo partió en trozos, los metió en un caldero, los cocinó y se los presentó a los dioses como alimento. Los dioses son, por decirlo con la expresión favorita de un escritor austríaco, por naturaleza omniscientes. Instintivamente rechazaron el plato con repugnancia. Solo Deméter comió un trozo del hombro izquierdo de Pélope. Estaba confusa. Sus pensamientos estaban con su hija Perséfone, que hacía muy poco tiempo había sido raptada por Hades. Los dioses abandonaron la casa de Tántalo maldiciéndole. Se llevaron el caldero con la comida. Hermes recibió de Zeus el encargo de devolver a Pélope a su estado primitivo. Deméter, que se había comido un hombro, le modeló uno de marfil, de modo que Pélope fue compuesto según un preparado divino. Salió de la olla de Tántalo más hermoso de lo que había sido antes. Poseidón se enamoró inmediatamente de él. Le regaló los caballos más bellos, aquellos famosos caballos alados que podían volar sobre el mar, y le convirtió en su compañero de lecho. Tántalo fue arrojado a los infiernos, al profundo Tártaro, que, como dicen, está situado a tanta profundidad bajo el infierno como el cielo sobre la tierra. Pero quiero que se preste atención a una cosa. Los dioses no castigaron a Tántalo por el asesinato bestial de su hijo, sino porque quiso poner a prueba su omnisciencia. Pélope heredó las fabulosas riquezas de su padre. Le pertenecía una parte muy importante de la región. Aún hoy, la península lleva su nombre, el Peloponeso, la península de Pélope. Y ahora hablemos de Pélope. Se podría suponer que a partir de ese momento fuera a comportarse de modo que la maldición de los dioses no cayese sobre él, porque ya sabe lo que le espera. Esto es un error. Pélope, el hijo de Tántalo, tenía una mancha blanca en el hombro izquierdo por la que se transparentaba el hombro de marfil que se le había injertado. A sus hijos y a los hijos de sus hijos les dejó como herencia esta mancha blanca. En eso se podía reconocer a los descendientes de Pélope. Todos estaban condenados a sobrellevar esta maldición. Pélope se enamoró un día de Hipodamia, hija del rey Enómano. A Poseidón no le gustaría que su amante se enamorara de una mujer, pero dejó pasar los acontecimientos. Ya estaba cansado de Pélope. Un dios vive fuera del tiempo. Sus relaciones duran un instante como una eternidad. El rey Enómano no quería entregar a su hija, no quería casarla. Algunos relatos afirman que se le había predicho que su yerno le mataría. Otros aseguran que él mismo estaba enamorado de Hipodamia. Sea como fuere, el caso es que se lo ponía muy difícil a su hija y a sus pretendientes. Llegaban muchos aspirantes a pedirle la mano de Hipodamia. Era muy bella. Todos traían regalos muy valiosos. Primero, Enómano se mostraba complaciente y recibía los regalos, después ponía sus condiciones. Algunos de estos aspirantes, los más inteligentes como los más cobardes, tendrían sus dudas al acercarse a la ciudad sobre si era acertado lo que se habían propuesto, pues sobre la muralla había cabezas y manos
atravesadas con una lanza. Eran las cabezas y las manos de los pretendientes de la princesa Hipodamia, que no habían conseguido su deseo. Los había matado su padre. Había maquinado un ritual. Decía: aquel que quiera obtener a mi hija, que se la lleve consigo. Deberá sacarla fuera de mi reino. No se la doy a nadie, pero quien consiga llevársela consigo, la tendrá. Y no obtendrá solamente a mi hija, sino también todo mi reino. Y continuaba: el aspirante deberá llevarse a mi hija en su carro, espolear a los caballos y alejarse. Yo mismo le daré media hora de ventaja. Después lo perseguiré. Si le doy alcance antes de que haya abandonado mi reino, le clavaré una lanza en la espalda. Si no le alcanzo y se lleva a mi hija hasta las fronteras de mi reino, será suya. El truco estaba en que Enómano poseía los caballos de Ares, dios de la guerra, y con ellos sobrepasaba a todos sin ningún esfuerzo. Pélope lo sabía. Había sido advertido, así que se acercó a la ciudad con su tiro de caballos y tramó un plan. Solo mediante la fuerza, eso lo tenía claro, no podía conseguir nada. Disponía de los caballos de Poseidón, pero estos eran caballos que podían volar por encima del agua. En la tierra no eran mejores que otros caballos. Contra los corceles del dios de la guerra no tenían nada que hacer. A Pélope le resultó muy favorable que Hipodamia se enamorara realmente de él. Le dio consejos. Tenía que sobornar al Áuriga famoso, hijo de un dios, hijo de Hermes. A él tenía que sobornarlo Pélope. La forma de conseguirlo, dijo Hipodamia, era asunto suyo. Pélope había heredado la perversidad de su padre. Lo hizo a su manera. Una noche llevó a Mírtilo aparte y le dijo: he modelado ejes de cera. Colocarás estos ejes en lugar de los de hierro con el carro de tu señor. Mírtilo le replicó: ¿cómo voy a hacer eso? Yo sigo a mi señor, todo lo contrario, te voy a delatar. Escúchame, increpó Pélope, si gano la carrera, ganaré también todo el reino y además a la mujer, y todo lo repartiré contigo. Recibirás la mitad del destino y la primera noche con la mujer, piénsatelo. Sí, Mírtilo reflexionó y no necesitó mucho tiempo. Él, hijo de un dios, solo recibía órdenes y golpes de su señor y rey. ¿Qué significa lealtad en este caso? Asintió: de acuerdo, lo haré. En secreto cambió los ejes de acero por los de cera. La carrera de carros comenzó. Pélope, tal y como Enómano había prometido, tenía media hora de ventaja. Pero solo fue hasta el próximo recodo. Allí esperaba con Hipodamia. Ella estaba de su parte. Sabía lo que le esperaba a su padre. Odiaba a ese padre que le había perseguido desde su niñez. Hoy era el día de su venganza. Efectivamente, Enómano llegó media hora más tarde en su carro, y ya en la curva los ejes de cera estaban tan blandos que el carro se desmoronó. Pero los caballos de Ares galopaban a una velocidad de vértigo, y Pélope no pudo hacer otra cosa que observar cómo el rey era arrastrado hacia la muerte. Por consiguiente, había ganado la carrera. Añadió el reino a sus enormes tesoros y tomó a la hija de Enómano por mujer. ¿Qué luna de miel quieres?, le preguntó. Con los caballos que vuelan sobre el agua, con esos quisiera volar una vez sobre nuestro bello Mediterráneo, respondió ella. No hay ningún problema, contestó Pélope. Entonces Mírtilo se interpuso y replicó: sí,
A mí también me gustaría. Bien, dijo Pélope, sube tú también. Y volaron sobre el Mediterráneo. Llegaron a una isla e Hipodamia dijo que tenía sed y pidió a su esposa le trajera algo de beber. Sí, ahora mismo, respondió Pélope muy tranquilo. Fue a una fuente, llenó su yelmo de agua y al regresar, su mujer corrió llorando a su encuentro y gritó que Mírtilo había intentado violarla. Pélope no dijo esta boca es mía, les ordenó subir al carro y cuando estaban en el aire dio un empujón a Mírtilo precipitándole al vacío. Aún en el aire, Mírtilo suplicó a su padre Hermes que vengara su muerte y maldijo a Pélope gritando: «Sobre ti y sobre toda tu estirpe se añadirá mi maldición a la maldición de Tántalo. Tus hijos se odiarán desde que nazcan hasta que mueran, y con odio se perseguirán hasta el momento de su muerte». Esa fue la maldición de Mírtilo. Su padre, Hermes, lo alcanzó antes de que chocara contra la superficie del agua y como en ese momento llevaba tanto impulso en el brazo, lanzó a Mírtilo hacia arriba y en el cielo permanece como constelación del Auriga. Pélope e Hipodamia tuvieron muchos hijos y por fin Pélope tuvo, sea dicho de paso, un hijo que se quedó soltero. Ya le conocemos, se llamaba Crisipo. Aquel se convirtió en el amante de Layo, el padre de Edipo. A nosotros nos interesan dos hijos, Atreo y Tiestes. Sobre ellos recaería la maldición del Auriga Mírtilos con su mayor fuerza. Michael Kuhlmeier.